rompiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Les saluda el nutriólogo Ledesma. Por aquí ya tengo a excelente invitado de la nutrición deportiva, Israel Ríos. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo andas? Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación y aquí vamos a meterle. Y vamos a desmenuzar este tema interesante. La verdad es apasionante. Te he visto cómo te apasiona el tema, te he visto cómo has crecido en ese ámbito. Y me gustaría, pues ahora sí que preguntarte la básica, ¿no? La pregunta básica, ¿por qué te gustó esta área deportiva? ¿Cuál fue tu primer inicio o fue otra área de la nutrición? Pues mira, Jesús, la realidad es que soy de esos deportistas que les faltó talento, entonces pues tuve que mejor que estudiarlos que ser un deportista elite. Entonces, yo toda mi vida he practicado diferentes deportes, pero pues la verdad es que nunca tuve ese talento para estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, solo me tocó que tocar estudiarlos, ¿no? Es parte de. Entonces, desde un inicio de mi licenciatura, previo a mi licenciatura, yo había estado ya tomando algunos diplomados dirigidos a las ciencias aplicadas del deporte. Y cuando yo entré a la licenciatura, pues quería enfocar todos los conocimientos hacia una cuestión deportiva, aunque no me quedaba claro, pues, cómo empezar a generar ese sistema, ¿no? Generarme una línea de una atención nutricional. Bien, y entonces, básicamente sales de la universidad y entras directamente al ámbito deportivo, o sea, ya entrenando a atletas de alto rendimiento, o tuvo un periodo para poder atender a los primeros atletas de alto rendimiento. Mira, yo desde la licenciatura todas las prácticas las hice en cuestión del deporte, entonces desde ahí empezó mi acercamiento con cierto nivel de atletas. Hay que tomar en cuenta o recordar que deportistas en esta pirámide, a llegar al deportista olímpico o al campeón mundial, pues está el deportista recreativo, el deportista de rendimiento, de alto rendimiento, el elite, etcétera. Entonces, pues siempre se tiene que empezar de menos hacia más por las características que se tiene. Entonces, yo desde la licenciatura ya tenía ese contacto con algunos atletas recreativos, de rendimiento, y acabando la licenciatura, yo hice mi servicio social en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte. Acabando mi servicio social, fui contratado por la propia CONADE y ahí empezó mi carrera profesional en deportes de alto rendimiento con una tendencia a lo elite. Vale, ahora sí que tuviste esa visión desde que estabas en la universidad y me gustaría también saber cuál fue tu área de expertise, fueron diversas disciplinas deportivas las que trataste. Cuando yo inicié en el servicio social, estaba en el área de morfofuncionales, entonces era un área donde se evaluaba a diferentes grupos de deporte, pero como lo dice el propio nombre, te quedabas plenamente en la evaluación, ¿no? Había una evaluación antropométrica, había una evaluación dietética, pero no se tenía un seguimiento, estaba roto, ¿no? Estaba roto esta cuestión de evaluarte. En teoría más o menos me dices cuánto comes, pero no existe un seguimiento. Entonces fue un poco opaco esa parte. Ya cuando entré a laborar como tal, fui asignado a los grupos de deportes de combate, en aquel momento por el director de alto rendimiento. No sé si por mi personalidad, no sé, a lo mejor si por la historia que yo tenía relacionada a los deportes de combate, pero él fue el que eligió que empezara a trabajar con los deportistas de las selecciones nacionales de combate en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y ahí empezó mi carrera profesional en los deportes de combate, y pues es algo muy interesante porque como todo estudiante, cuando es recién egresado, tiene cierta información muy carente y te meten a un mundo donde no vas a encontrar la información que tú estás acostumbrado a estar utilizando como guías, como estructuras que simplemente te dicen A, B, C, D, y en este momento llegué a deportes de combate y no encontré el A, B, C, D, y es donde empieza mi historia.
Ahora entiendo por qué también tu investigación ha sido también enfocado, y eso me lo has platicado, y me gustaría también que lo pudieras platicar aquí, es relacionado precisamente a esta funcionalidad del combate, ¿no? Cómo saber cuánta energía darle a cuánta cantidad de energía y de alimento a este atleta que hoy puede ser mínimo su desgaste en un combate, y al día siguiente puede ser 2-3 veces más de lo que estabas tú planeado. Luego ahí hay como una especie de conflicto, porque me imagino en el CONADE principalmente, porque luego a veces pues tienes tú planeado cierta cantidad de productos y no sé si ahí te den acceso, te permitan comprar de más o comprar de menos, para ahorrar, o ahí cómo ha sido tu evolución en ese sentido, y nos platicas un poquito también de tu investigación. Bien, bueno, vamos a tomar que la CONADE no es la única institución que el gobierno federal le da una instrucción o una organización en el deporte. Es importante, no hay institutos del deporte, está el propio Comité Olímpico, y que cada uno de ellos pues se manifiesta o tiene que presentar diferentes resultados. Sin meternos en muchas cuestiones políticas, aunque también son importantes, la realidad es que como siempre tenemos que estar dándole una solución y una estructura a un deportista que tiene unas necesidades y unos puntos críticos muy específicos. Entonces, es una utopía pensar que el propio gobierno, porque no solamente pasa en México, estamos hablando tal vez a nivel internacional, con excepciones de a lo mejor de ciertos países del primer mundo, ¿no? Como Australia, como Estados Unidos, como Alemania, que me ha tocado ver en competencias que en sus zonas de calentamiento tienen un área de nutrición, de recuperación de una manera brutal. Pero bueno, desafortunadamente nos llevan mucho tiempo de ciencia. Es parte de la propia evolución de este deporte, y como tu pregunta, entonces no es que el deportista mexicano dentro de estos centros no tenga un alimento. Obviamente no va a encontrar el de mejor calidad, no va a encontrar toda la suplementación antes, durante, después, como nos gusta, ¿no? Como el paper dice, como el libro dice que debería de tener, no se va a encontrar. Entonces se tiene que dar una solución independientemente a lo más cercano a la realidad. Algo que me gustaría decirle a todo tu público es que se imaginen el deporte de tiro con arco, ¿no? Esta diana, donde en teoría todos los nutriólogos estamos aferrados a querer darle al 10, ¿no? Donde toda la ciencia hasta el 2021 supuestamente se tiene, pero en el deporte de alto rendimiento nunca le vas a dar al 10. Tiene contrastes múltiples, no solamente en la cuestión dietética, en lo psicológico, en la cuestión del entrenamiento deportivo, en la preparación física, donde lo más cercano o lo más importante va a ser evaluar el deportista donde se encuentra y lo más cercano al 10. Es algo que se tiene que estar haciendo. Me refiero, como tú platicabas ahorita, ¿cuánto es el gasto energético total de un combate? ¿A quién le importa? Realmente no es de trascendente, nunca lo vas a poder saber porque nunca sabes cuántas patadas va a dar o cuántos golpes va a dar. O sea, eso realmente es plenamente teórico. Va todo lo previo atrás, saber cuál es el sustrato energético de ese deporte, de ese deportista, relacionado a la cuestión técnica, para que llegue en las mejores condiciones físicas o en el mejor estado nutricio que pueda considerarse en ese momento, y que posterior puede ser que el propio deporte tenga una evolución o el propio deportista tenga una evolución y cambien las características y se tiene que planificar de nuevo. Interesante, muy bien. Es parte de también de la dificultad de ser un profesionista en este ámbito, porque tienes también que trabajar en equipo con el entrenador, con el psicólogo y con otros personales, rehabilitador, y concluir o consensar entre todos pues lo mejor para el deportista, porque todo va enfocado al ámbito al deporte, en este caso al equipo como tal o al individuo. Entonces, ¿cuál ha sido entonces para ti las dificultades y cómo las has enfrentado? No sé si me puedes platicar o quisieras platicar una experiencia en ese sentido. Mira, yo creo que a cuestión de federal, cabe mencionar que yo tengo como unos 2 años que no trabajo directamente con la CONADE,
es trabajado directamente con las federaciones, con el deportista directo, y se hace de una manera completamente diferente. Cuando tú, como profesional de la salud, en este caso nutriólogo, trabajas directamente con la CONADE o con el comité o con algún instituto, vas a depender de decisiones de un personal que está en una jerarquía arriba de ti, que posiblemente no tenga el conocimiento en nutrición y que no en una mala intención, pero por la falta del conocimiento no sea la decisión correcta y no dependa completamente del nutriólogo, ¿no? Lo dije de la manera más bonita que podía decirlo, mi estimado, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues, alguien toma una decisión, no en un mal, por perjudicar al atleta, pero la falta de conocimiento en nutrición hace una mala elección donde tú tienes el conocimiento que esa situación no es así por el pro o para evitar un punto crítico nutricional, y a veces no se va a coincidir y no depende de tus manos. Entonces, a nivel federal se tiene que tener mucha tolerancia a la frustración en la cuestión de que no todas las decisiones son plenamente nutricionales, hay mucha política atrás, entonces, y que otras áreas posiblemente ese es el debate de no estar dejando que otras áreas dejen, o más bien tomen la decisión final de nutrición, porque esa toma nutricional debería de ser de un nutriólogo y especializado en el área de nutrición deportiva. Yo no puedo estar tomando decisiones en el área de terapia física, ni en el área del entrenamiento deportivo, en psicología, ¿no? Yo puedo tener una base en la formación, en un posgrado donde tomé una materia de psicología, pero no soy el experto. Entonces, esa es una de las cosas más complejas de trabajar. Afortunadamente, de una manera externa es completamente diferente, ¿no? Cuando se trabaja directamente con el atleta, cuando se trabaja con federaciones, se comparte de otra manera. Ahora he estado mucho en la cuestión de los deportes combate a nivel profesional, me refiero boxeadores profesionales, y es completamente otra historia. Entonces, los dos se aprenden mucho, los dos tienen unas cosas muy, muy bonitas, que van a llenar la cuestión profesional, van a enriquecer el trabajo que llevas haciendo en el proceso de atención nutricional. Pero bueno, en las dos vas a encontrar frustraciones, pero obviamente cuando tú tienes el control nutricional, el rango de error de las tomas en decisión de nutrición son menores. Sí. Bueno, pero por ejemplo, ese camino, el camino de poder dar consulta ya directo a un profesional de alto rendimiento que entra en competencias, tanto nacionales como internacionales, pues, ¿qué recomendación le podrías mandar o mensaje a los nutris que se quieran dedicar a la nutrición deportiva de alto rendimiento? Que una ya la acabas de mencionar, que es tolerancia a la frustración, y eso hago un paréntesis en donde igual aplica lo mismo en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, porque pues sí, a pesar de que los papers dicen algo interesante con evidencia, pues la realidad tienes que improvisar con muchos factores de por medio, y a veces cuando tienes toda la razón de un tratamiento de todas las características, pues requiere presupuesto. Luego a veces ese presupuesto es donde pues no hay, y pues ¿qué haces? Te puedes frustrar, como dices, o pues dar carpetazo, y después disfrutas el tema de ahora sí, yo puedo llevar a cabo procesos con mis atletas. Pero ¿qué mensaje le darías a los que están queriendo entrar a este mundo? Bueno, primero hay que tener una preparación, ¿no? Obviamente, ahorita que se puso tan de moda el tema de la cédula, no la cédula, los posgrados, todo este tipo de cosas, es algo sumamente importante, ¿no? Que nos formemos de una manera por la línea recta, que nos sigamos preparando, y sobre todo ahorita que se puso tanto de moda, tanta certificación en este año COVID, ¿no? No se desmerita un curso de que el costo sea bajo, pero en ocasiones tenemos que analizar muy bien qué es lo que estamos comprando, ¿no? Algo muy importante, nadie puede ser especialista en todo. Entonces, para resumen, como nutriólogo se tiene que preparar. Después, mucha paciencia. Voy a poner un ejemplo muy claro. Pueden ser nutris muy buenos, recién egresados, pero es como un futbolista muy bueno que está en la segunda división, tercera división, y de repente lo pones a jugar la final mundial o la final de la Champions. Es una situación donde no llevaste la experiencia de ir
pues primera A, primera división, campeonatos panamericanos, etcétera. Sí es algo que te va dando la maña, la propia experiencia y que vas engranando con la cuestión científica para generar un sistema y sobre todo a toda la gente que le interesa el deporte de alto rendimiento tiene que tener este tacto de saber llegar con el mensaje adecuado al deportista, a lo que llegamos a ver, por ejemplo, en publicaciones de las redes, etcétera, es que el Nutri le gusta publicar mucha ciencia y al deportista es lo que menos le importa. O sea, si tú querías publicar un mensaje muy específico y te avientas todo el artículo, el deportista no va a entender el mensaje, es algo muy importante. Entonces, ¿a quién le estamos llevando el mensaje, no? Entonces, tienen que tener esta paciencia, abrirse puertas, no es un camino sencillo. México tiene muchas puertas, afortunadamente en la parte de la nutrición deportiva, no como quisiéramos, ¿no? Obviamente cuando hablamos de nutrición deportiva queremos que todas las selecciones tuvieran su nutriólogo particular, es lo ideal, por supuesto, pero la realidad es que no es así y lo veo lejano es que va a ser así y no es un problema nacional. Si habláramos de América, si habláramos de Latinoamérica, o sea, cada uno tiene sus características de Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países como Irán que esta cuestión nutricional nunca tienen un nutriólogo, cosas que a veces nosotros exigimos mucho en la parte de que, nosotros queremos estar en cada uno de los deportes, sería lo ideal, pero no se puede. Entonces, hay que hacerse indispensable, hay que generar mucho más que la explicación de un plato del bien comer, eso es algo muy, muy importante. Eso no va a funcionar en el alto rendimiento, hay que explicar con fisiología, con bioquímica aplicada al deporte, tirándole a un deportista o a un proceso a nivel nacional de un grupo de deporte. Eso es algo muy interesante. Wow, pues sí, algo también que me gustaría aportar y que tú lo has dicho, es la parte de la investigación. Hay muy poca investigación relacionada a los deportes de alto rendimiento en el tema, por ejemplo, en el de combate se sabe muy poco, ¿no? Y se tiene pocas estrategias para darle el mayor rendimiento posible, ¿no? Al atleta. Luego también hay otras frases como, pues un atleta de alto rendimiento no es tan sano que digamos, pero bueno, o sea, no es tan sano en el sentido, de salud, ¿no? Como su definición. Pero, pues sí, la investigación es algo que a mí me gustaría recalcar también, que realizar investigación en cualquier ámbito, en este sentido del combate o en el área de deporte de alto rendimiento, pues estamos muy abajo, pero obviamente con esta intención de tener más bases, porque los papers y las investigaciones que se escuchan y que se leen son de otros países, son de otros atletas con otras características y con otras estrategias nutricionales completamente diferentes a las de México. Por eso lo digo. Tú has tenido esa experiencia y por eso, bueno, lo agrego, ¿no? al comentario. Y ya para ir finalizando, ir concluyendo esta excelente charla que seguramente vamos a estar en diferentes charlas ahora que termine los Juegos Olímpicos de Tokio. Necesitamos otra platicadita, pero para concluir, ¿qué invitación le dirías a los nutriólogos y pues tus reflexiones, ¿no? Bueno, pues retomando lo que ya habíamos platicado, hay que continuar preparándose, hay que tener mucha tolerancia a la frustración, hay que ser muy persistentes en la cuestión. A la gente que le guste el alto rendimiento y el deportista elite, es un nicho muy complejo, con características muy específicas. Va a ser poco probable que lleguen directamente a tu consultorio, toquen la puerta y sea un medallista olímpico, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy complejo que llega a pasar. Incluso por ahí la otra vez saqué los números, no los recuerdo, no sé si por aquí los tenga directamente, pero bueno, haz de cuenta que era como de nuestra población el .00003844, algo así, de nuestra población, ¿quién tiene una medalla olímpica? Entonces, lo que platicamos hace rato, esa es nuestra población realmente elite, no el que hace 5 horas. Tú puedes hacer 5 horas de ejercicio, pero eso no te hace un elite. O sea, estamos hablando de ya el medallista, pues estar dentro de los 3 del mundo en el deporte que tú quieras, pues tiene otras características. Y hablando de la cuestión de investigación, va a ser importante tener en cuenta que tampoco se frustren y que tampoco es un problema nacional. El detalle es que nadie va a publicar los datos de sus deportistas elite porque el deporte es una guerra y esto no es nuevo. Esto es
es viejísimo. Algo muy, muy importante es que, de lo más famoso a nivel internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, después de esta pelea entre Hitler versus Stalin versus los Estados Unidos, viene la Guerra Fría. Entonces, esa Guerra Fría es una guerra científica, pero que a mi punto de vista no ha acabado, y entonces la guerra que se avienta Estados Unidos versus la Unión Soviética en ese momento, de era la pelea de querer a los mejores deportistas. Cuando el Estado quiere eso, por ejemplo, más o menos ahí, para que dimensiones, la URSS tenía más de 30 centros de alto rendimiento. O sea, y por ejemplo, en el caso de Stalin, sabía que para tener militares elites hay que tener una población sana. Y México no tiene una población sana. Entonces, ¿de dónde queremos sacar deportistas elites si vivimos en una población, pues, con todas las cosas que no tienen sentido hablar, que ya están más de moda, ¿no? Que la Ensanud dice la mitad, ¿no? Por ejemplo. Vas a cierto punto. Entonces, adelante. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estas elites si nuestra población es esa? Entonces, hay que remodelar totalmente otro sistema, pero bueno, como bien lo dijiste, estamos a años luz de todo este tipo de cosas porque realmente al Estado no le importa tener deportistas elite, pero pues hay gente que nos gusta esto, y independientemente de que no pase, pues nosotros tenemos que generar nuestro propio sistema y decirle un poco al Estado, pues si tú te quedaste atrás, yo puedo generar del área privada un sistema de primer mundo, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Sí, que creo que por ahí es donde se está movilizando la mayoría de los elites. Ya están, digamos, pidiendo otras, ¿cómo decirlo? Áreas de avance, y no solamente competir en el tema olímpico, porque ahí sí tienes que representar a un país y ahí lleva un filtro, pero luego a veces hay en el ámbito pues de las olimpiadas, pero luego también hay otros eventos internacionales también de elite, que pues el nutriólogo puede estar presente y muy bien aceptado. Entonces, pues, agradecerte tu tiempo. La verdad, esto es para mucha charla. Es una especie de introducción, una charla introductoria hacia lo que vamos a ver después, o vamos a charlar sobre el ámbito deportivo olímpico, que tú ya estás muy metido en ello. Y pues te agradezco tu tiempo, les agradezco el tiempo a los que nos han estado viendo por acá, nos han sintonizado, y nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, Israel. De nada, Jesús, un gusto. Hasta luego a todos.